Hola, mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron haber visto en el título del video, esta vez vamos a hablar acerca de las tentaciones, así que pues empecemos. Para este video nos vamos a basar en Mateo 4, 1 al 11, así que vamos a esta porción bíblica. Yo lo tengo y lo voy a leer en Reina Valera 60 porque claro que sí, a esa me aferro. Así que vamos a eso. Tentación de Jesús, Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Para empezar, quiero dejar en claro varias cuestiones acerca de este relato que son importantes. Primero, dejarlas en claro y ponerlas sobre la mesa. Y la primera es que esta porción bíblica no se debe de tomar como histórica. No es que hayan pasado las cosas 100% así, o no es que haya sucedido así tal cual. Y una de las cosas por las que no es así es que a nadie de nosotros se nos presenta tal cual el diablo así y nos tienta. Si se nos presentara así, pues sería relativamente más fácil, pues sí sería más fácil decir: no, pues el diablo me está presentando algo, pues no le entro, no caigo. Una de las otras cosas por las que no lo debemos de tomar histórico o literal es que no existe ninguna montaña o ningún monte en donde podamos ver todos los reinos del mundo. Y otra de las cosas importantes a considerar para saber que no es un relato histórico o literal es que para el diablo no era posible, o no fue posible, o no puede ser posible trasladar a Jesús del desierto a la ciudad santa. A lo que quiero llegar con esto es mencionar que las tentaciones de Jesús no ocurrieron así, pero no por eso significa que sea un relato de fantasía o que Jesús no haya sido tentado, sino que simplemente para el autor o los autores fue una forma literaria de presentar las tentaciones de Jesús. Repito, con esto no estoy diciendo que Jesús no haya sido tentado. Él fue tentado durante toda su vida, pero aquí el autor presenta 3 tentaciones. ¿Por qué 3? Porque el 3, recuerden, en Apocalipsis yo les dije que los números tenían un símbolo o un significado, y en este caso el 3 representa la totalidad. Entonces ahí el autor o los autores en esa creación literaria presentaron la totalidad de todas las tentaciones que sufrió Jesús a lo largo de su vida, y un ejemplo de eso lo vemos en Lucas 22, 28. Otro ejemplo muy importante es que los fariseos también a lo largo de la vida de Jesús siempre o casi siempre lo estuvieron tentando. Ahora, aparte de que el 3 representa una totalidad y para como encerrar tal vez todas las tentaciones de Jesús, el 3 también representa o tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver por qué. Primero que nada, vemos que Jesús en el relato anterior, él pasó por el Jordán y luego fue llevado al desierto. El pueblo de Israel había pasado por el mar y luego ya fue llevado al desierto. Ahí vemos una semejanza en las dos historias, con una enorme diferencia que Jesús pues sí venció las tentaciones y no cayó como el pueblo de Israel. La similitud en las tentaciones es que el pueblo de Israel quería que apareciera pan, que Dios les apareciera pan,
Y en el relato de Mateo vemos que Satanás o el diablo le pide a Jesús que aparezca pan, que convierta las piedras en pan. Otra de las similitudes es que el pueblo de Israel le pedía a Dios que hiciera prodigios y milagros, y lo mismo ocurrió con el diablo y Jesús. Y por último, la número 3 es que el pueblo de Israel sí adoró a otros dioses que crearon el becerro de oro, y como el diablo le pide a Jesús que se postre y lo adore. Ahora, con estos ejemplos vemos que... Ahora, con estos ejemplos vemos que el diablo y las tentaciones pueden estar representados en diferentes situaciones, personas o pensamientos. Cuando digo que las tentaciones pueden venir en forma de personas, no me refiero a que esas personas sean malas o que siempre quieran ponerte en pie. Vemos ahí el ejemplo de Pedro, no era una persona mala, pero pues fue utilizado para tentar a Jesús, para librarse de la cruz y no pasar por ese sufrimiento. Ahora, después de analizar a grandes rasgos esta porción bíblica y también el relato del pueblo de Israel, pues sí está muy padre, pero ahora ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿De qué nos sirve o cómo nosotros podemos enfrentar la tentación? Y número 1, nuestro consuelo debe de ser principalmente Jesús, que sabemos que nos comprende al 100% porque Él ya pasó por eso. Y también otra cosa importante a considerar al momento de que nosotros seamos tentados es que debemos de estar siempre muy atentos y muy audaces para sabernos dar cuenta y detectar cuando en medio de una situación estamos siendo tentados. Vuelvo al mismo ejemplo de Pedro. Pedro tentó a Jesús para no pasar por la cruz y para no ir a ese sufrimiento, y Jesús se supo dar cuenta. Entonces nosotros debemos de estar como que siempre bien atentos. No me refiero a que todo el tiempo estés con el paniquis o todo el tiempo estés con el paniquis de que alguien te va a tentar o de que seguramente esa persona es súper mala y te quiere tentar, o estas situaciones para que caigas o algo así. No, pero sí estar como que atentos, estar despiertos. Uno de los consejos de la pastora Sara Hernández en el congreso, volviendo a lo primordial, que yo estoy encantada con ese congreso y con esa experiencia, pero uno de sus consejos fue preguntarnos qué haría Jesús en medio de la situación por la que yo estoy pasando. Y aquí vemos un ejemplo de lo que hizo Jesús. En Mateo 4:3 vino el tentador a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue su defensa y cuál fue su reacción? Responder con la misma palabra. Si nosotros nos queremos defender, pero no tenemos con qué defendernos, pues nunca vamos a poder. ¿Cómo fue la defensa de Jesús? Con la misma palabra. En la palabra de Dios va a venir cómo nosotros debemos reaccionar ante tal o cual situación. Conociendo a Jesús por medio de la oración, vamos a conocer y a obtener más de su carácter para nosotros poder afrontar eso. Pero como les digo, una de las reacciones de Jesús fue responder con la misma palabra. Todo está aquí, todo nosotros debemos de estudiarla y debemos de dedicarle tiempo a la palabra de Dios para nosotros tener herramientas y podernos defender ante. Si alguien llega y te tienta o te dice algo de que, ay, si eres cristiano, ¿por qué no haces tal cosa? Y tú ni siquiera sepas cómo responder, tal vez con otro versículo bíblico. O no me refiero tampoco tan literal que si te encuentras en una situación tú digas, sí, pero escrito está. No, pero que tú sepas qué haría Jesús en tu situación. Otra cosa muy importante es que seguramente, no siempre, pero seguramente vas a ser tentado en las cosas con las que más facilidad caes. Que tal vez a ti como humano normal, como una persona normal con su carne, te llame más la atención algo o cierto pecado, y seguramente en eso vas a ser más tentado. Entonces, otro de los consejos del congreso, volviendo a lo primordial de parte de Cris Martínez, fue
que nosotros vivamos también y experimentemos también y llevamos a cabo los frutos del Espíritu Santo. Y uno de estos frutos es tener dominio propio. Pero ¿cómo vamos a conseguir el dominio propio? No va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas de Dios. Ahora, espero se vayan puntualizando bien los consejos o los consejos prácticos para saber qué hacer ante la tentación. Número 1 es estar atentos. Número 2 es reaccionar como lo hizo Jesús y es teniendo y conociendo la palabra de Dios y conociendo a Jesús para saber nosotros cómo reaccionar. Número 3, estar bien atentos y tratar de tener dominio propio por medio de los frutos del Espíritu Santo y en las fuerzas de Dios. Y es que esto de las tentaciones, aparte de que se puede representar por medio de personas o situaciones, es una batalla constante y diaria en nuestra mente. Yo ya hablé un poco acerca de esto, sobre los pensamientos, tengo un video acerca de eso si quieres ir a verlo. Pero como les digo, no solamente es los pensamientos o no solamente es por medio de personas o situaciones, sino que es una batalla diaria y es una batalla constante. Entonces, si es una batalla constante y es una batalla diaria, pues debes de trabajar muchísimo en ti y fortalecerte muchísimo en Dios. ¿Cómo vas a trabajar en ti? Pues así, estudiando la palabra, tratando de llevar a cabo y tratando de que esos frutos del Espíritu Santo crezcan en nosotros y no hacerlo en nuestras fuerzas. Y otra cosa también muy importante y sumamente importante que tal vez yo trataría de no reducirlo, pero sí ponerlo como algo como el top, es guardar nuestro corazón y trabajar en nuestro corazón. Todo o prácticamente todo se reduce al corazón. Una de las cosas o una de las características por las que más me gusta este versículo es porque te pone el porqué. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. Si nosotros no guardamos nuestro corazón, no va a emanar la vida de él. ¿Y quién es la vida? Es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces todo va de la mano. Si nosotros no guardamos nuestro corazón, nosotros no vamos a emanar vida y no vamos a emanar a Jesús en nosotros y a Jesús en nuestra vida. Y pues mucho menos vamos a poder reaccionar como Jesús ante una situación así o ante una tentación. Debemos de ser transformados y tratados por Dios. Principalmente transformar nuestro corazón porque de ahí surge todo y de nuestra mente porque de ahí surge todo. Nosotros vemos que el pueblo de Israel no estaba siendo transformado, hay mucho ruido. El pueblo de Israel todavía no era transformado, todavía estaba en ese proceso del desierto de ser transformado y de ser tratados por Dios. Y justamente eso es lo que no debemos de hacer. No debemos de pedirle a Dios a fuerza en medio de una tentación, pedirle un milagro o prodigio. No debemos nosotros de desviar nuestra atención o buscar nuestra ayuda en ninguna otra cosa que no sea Dios o que no sea Jesús para poder librar una tentación. No debemos de desviar nuestra mirada y no debemos de endurecer nuestro corazón. Y pues bueno, hasta aquí el pequeño análisis a grandes rasgos de estas dos porciones bíblicas que yo espero les ayude. Yo espero les sea de bendición también estos consejos muy pequeños y algunos muy prácticos y algunos no tan prácticos, pero que yo espero les ayude, les sirva y les sea de bendición. Si tienen algún comentario, déjenmelo aquí abajo. Recuerden que yo tengo redes sociales y que la semana pasada hubo un congreso aquí en el canal. Si te lo perdiste o si no pudiste conectarte a la transmisión o conectarte a Zoom, pues ahí quedaron los temas, quedó grabado. La verdad es que estuvo muy bueno, fue una experiencia increíble para mí en lo personal. Todos los temas fueron de gran bendición y todas las cosas que nos dijeron los pastores y los invitados fueron de gran bendición. Entonces por ahí están en el canal para que los cheques. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos, dejar tus comentarios y todas esas cosas. Si tú tal vez tienes algún otro consejo práctico, cómo llevar a la práctica de nuestra fe esta porción bíblica y cómo enfrentar tentaciones, pues déjala en los comentarios para que todos nos ayudemos entre nosotros. Claro que sí. Y pues bueno, eso es todo. Adiosini.